Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Acosta, soy miembro de Venezuela Provincial y hoy tenemos el honor, un gusto de entrevistar a Ángel Rafael Lombardi Boscán, quien es historiador, Premio Nacional de Historia Francisco González Guinán por la Academia Nacional de la Historia de Venezuela. Esto fue en el año 2007, con doctorado en Historia por la Universidad Complutense de Madrid, además de profesor titular en la Universidad del Zulia y director del Centro de Estudios Históricos de la Facultad de Humanidades y Educación. Es autor de varios libros como Banderas del Rey, Conspiración de Maracaibo 1799 y Estrategia de la Derrota, entre otros. Hoy estaremos hablando de su libro Banderas del Rey, el cual es un estudio del periodo sobre la independencia de Venezuela, ¿no? Un proceso que según el autor es asociado más a creencias que a ideas e interpretaciones históricas, vinculado estrechamente al mito y a la leyenda, ha servido para robustecer una conciencia de identidad nacional sobre la deformación del mismo pasado. La independencia de Venezuela, al igual que el resto de América, significó una ruptura en el tiempo y un verdadero proceso revolucionario con repercusiones mundiales que terminó indigestándose a sus propios protagonistas, como bien señala don Ángel Rafael Lombardi. Así que bueno, sin más nada, bienvenido don Ángel a Venezuela Provincial. Gracias, Emilio, por la oportunidad. Muy amable. El gusto es de nosotros y bueno, antes de hablar de banderas del rey, tenemos que conocer cómo era el ambiente preguerra, ¿no? O sea, sé que ha estudiado a fondo el reformismo Borbón sobre Venezuela durante el siglo XVIII y cómo el país pasó de ser una provincia olvidada bajo la dinastía de los Austrias durante los siglos XVI y XVII a una provincia con un auge sin precedentes, ¿no? O sea, empezó a ser estimada por rentabilidad en la comercialización de sus principales productos agrícolas, muy especialmente el cacao, ¿no? Que tenía una gran demanda en Europa. Mira, sí, Venezuela nunca llegó a tener una estructura virreinal. Lo máximo que llegó fue a capitanía general. Ya eso te indica, es decir, que no había el valor económico importante en los primeros siglos del proceso de la colonización como tal. Ya en el 18, y sobre todo el mérito principal lo va a tener la compañía guipuzcoana y el reformismo borbónico, Venezuela pasa de ser un territorio marginal a ser un territorio realmente importante, básicamente por la explotación del cacao, la caña de azúcar, la ganadería y la ubicación privilegiada de su geografía. Es decir, todo el eje costero venezolano baña sobre el Mar Caribe y es una salida estratégica que controla todo nuestro mar Mediterráneo, el mar Caribe, y en conexiones directas pues con La Habana, con México, con el mismo a través de Panamá, el virreinato de Perú, Argentina, La Plata y obviamente la metrópoli española con su capital Madrid. Entonces, Venezuela, la Capitanía General de Venezuela, que nace en 1777, que es el verdadero nacimiento de Venezuela como tal, va a adquirir una nueva fisonomía, va a adquirir un nuevo valor y, y el pacto social que en ese momento existía era muy conveniente para todos los factores básicamente alrededor del poder. Por eso la independencia en Venezuela, siguiendo una tesis de McKinley, Caracas antes de la independencia, no había ninguna motivación especial por parte de los sectores dirigentes dentro de la Capitanía General de Venezuela de lanzarse a una independencia, una ruptura con la metrópoli, porque había satisfacción, había prosperidad económica, había tranquilidad social. Venezuela estaba bien antes de 1808. Realmente la fecha, el año clave que acelera la historia, acelera todos los acontecimientos en la cuenca atlántica norte, tanto en la Europa occidental como en la América caribeña, va a ser 1808 con la invasión de Napoleón sobre la península ibérica. Sí, inclusive Alexander von Humboldt también señala la tranquilidad con que se vivía en la provincia
venezolana, ¿no? Y otros reinos de España en América. Es muy importante lo que señala sobre la compañía guipuzcoana, ¿no? Porque es muy cacareado por algunos historiadores en Venezuela y en la historiografía oficial como nefasto, ¿no? El monopolio de la compañía guipuzcoana, que no era monopolio como tal, porque Venezuela tenía libertad para comerciar con los puertos de Canarias, de Veracruz, las Antillas y otros territorios, ¿no? El monopolio como tal era solo con los puertos peninsulares. La compañía guipuzcoana fue la primera institución hispana en valorar y obtener rentabilidad de la provincia de Venezuela, desarrollándola socioeconómicamente. ¿No es así, don Ángel? Sí, no hay duda. Yo creo que es clave desde el punto de vista institucional lo que va a apuntalar la unidad política en Venezuela, que va a ser la Capitanía General, la creación de la Real Audiencia, las instituciones que son resultado del reformismo borbónico, lo va a apuntalar la compañía guipuzcoana en el plano económico y social, combatiendo el contrabando, garantizando una rentabilidad económica en todo el territorio venezolano. Y a mí no me cabe la menor duda de que este factor de la compañía guipuzcoana va a ser el músculo, va a ser el medio fundamental, esencial, para que Venezuela, en víspera de la independencia, sea un territorio próspero, sea un territorio autosatisfecho de sí mismo. Ahora sí, bueno, vamos a entrar en materia de su libro Banderas del Rey, ¿no? O sea, para escribir este libro, usted hizo un trabajo de investigación en el Archivo Histórico Nacional aquí en Madrid, en el Archivo General también de Simancas, Archivo General de Indias en Sevilla, la Real Academia de la Historia en Madrid, la Biblioteca Nacional de Madrid. Estuvo reuniendo un acervo de datos, digamos, extenso, ¿no? A lo proporcionado, más lo proporcionado por las fuentes venezolanas. Cuéntenos un poco de cómo fue este proceso de investigación a la hora de escribir su obra. Pero bueno, inesperado porque yo creo que como historiador venezolano, lo que escribí en Banderas del Rey, que fue mi tesis doctoral en la Complutense de Madrid, eso nunca pude haberlo hecho yo estando en Venezuela. Es importante salir del territorio y mirar desde afuera lo que fue nuestro pasado. Y yo me encontré en los archivos españoles documentación original, inédita, que me sorprendió porque me puso de cabeza todo lo que había sido mi proceso de formación desde la escuela hasta la universidad en Venezuela. Y te confieso que hasta el día de hoy puedo seguir sacando documentos y documentos y documentos novedosos que amplían ese pasado desde tesis, desde interpretaciones totalmente diferentes a las que estamos acostumbrados a escuchar, tanto en Europa, en España, como en Venezuela y en América Latina. Pero bueno, tú sabes que todo proceso de trabajo histórico historiográfico, de escritura, de reflexión, de análisis, necesita pues tener un término, un punto de término. Y bueno, nosotros reunimos, clasificamos, discernimos cuáles eran aquellas fuentes que pudieran aportar algún contenido que pudiera ampliar el que uno pensaba que era muy conocido, muy trillado tema de la independencia de Venezuela, y resulta que es un tema desconocido, es un tema atrapado, prisionero dentro de jaulas ideológicas, muy manipulado, muy mitologizado, y era necesario tratar de replantear los procesos de ese pasado de una forma distinta a como estábamos acostumbrados. Y cuando digo distinta, la única originalidad es darle cabida al bando perdedor, a los venezolanos, porque la gente cree que la independencia de Venezuela fue un conflicto entre buenos y malos, y entre venezolanos y extranjeros, venezolanos y españoles. Eso es totalmente infantil, eso es totalmente errado. La independencia de Venezuela fue un conflicto endógeno, fue una guerra civil, no eran buenos ni malos, en los dos bandos había intereses, era una lucha, un conflicto de intereses, tan legítimos unos como otros, y la guerra en Venezuela
fíjate que desde 1810 a 1814 es una guerra en donde no hay ejércitos imperiales, no hay ejércitos metropolitanos, no hay ejércitos españoles. Fue una guerra que tiene muchos significados y esto es realmente lo interesante. Y que el bando partidario de las banderas del rey eran venezolanos y eran la mayoría. No como nos han hecho creer que Simón Bolívar irrumpe con apoyo popular, ese apoyo popular es inmenso, eso le permite avanzar, eso le permite legitimar su causa, y resulta que Bolívar, hasta el año 1819, estamos hablando de 9 largos años, Bolívar es un caudillo más, un militar más, y básicamente un militar repudiado y rechazado por sus mismos partidarios, porque es el general derrota. Es decir, si bien es un militar con mucha audacia, con mucho ímpetu y con una convicción sobre el triunfo político-militar, hay que esperar hasta el año 1819 para que Bolívar, luego de Boyacá, no en Venezuela, sino en la Nueva Granada, logre el reconocimiento a una jefatura siempre cuestionada. Entonces, como puedes darte cuenta, este es un proceso muy interesante, que tiene muchas aristas, que tiene muchas formas distintas de ser abordado, y al comienzo la élite criolla, en alianza con la élite peninsular, no había ningún interés, ninguna motivación de romper con la metrópoli. Es la metrópoli quien abandona Venezuela, es la metrópoli quien abandona América por las circunstancias de la invasión francesa, que impide que esa relación pues, se hubiese mantenido a lo largo del tiempo, con la fluidez que hubo en los 3 siglos coloniales. Entonces, esa élite quiso hacer algo como cambiar para no cambiar nada. Primero, el 19 de abril de 1810, una junta que imita las juntas que se forman en España para resistir al invasor, y es una junta que resguarda y preserva los derechos de Fernando VII. Por supuesto, es todo un movimiento proautonomista. El Océano Atlántico y su inmensidad impide pues, que las comunicaciones se desarrollen con la fluidez, y la metrópoli indudablemente que estaba ausente. Pero después llegamos al 5 de julio de 1811, casi un año después, donde sí hay factores, sí hay actores radicales, como Francisco de Miranda, como José Félix Riva, como el mismo Simón Bolívar, los integrantes de la Junta Patriótica, que sí van a querer una ruptura mucho más radical. Pero una independencia pactada, no se pensaba ir a ninguna guerra, porque con España ausente y siendo un pacto entre las élites para mantener el status quo, simplemente cambiar la superestructura, pero dejar la infraestructura, estoy utilizando una terminología marxista clásica, la base económica, dejarla intacta, un sistema prácticamente esclavista, no iba, se pensó, nunca se pensó que se iba a desatar un conflicto interno, y ocurrió. Después de 1810, apenas se decreta la independencia, Valencia, los canarios en Valencia se alzan, son reprimidos por Miranda. Después viene la reacción canaria con Monteverde, un militar que desembarca por el occidente de Venezuela en Coro, y de una guerra tipo Blitzkrieg llega a Caracas y se acaba la Primera República, pero es una reacción canaria interna. Después viene Bolívar con su campaña admirable. Siempre Bolívar se refugia en la Nueva Granada. Y desde la Nueva Granada logra retomar Venezuela. Y fíjate que, y ya con esto termino esta intervención, inmediatamente viene una reacción popular. 1813 y 1814 son 2 años críticos, porque es el inicio de la guerra a muerte. Es una guerra ya en donde los bandos prácticamente no están definidos, sino que se incorpora el elemento popular, los pardos, porque para entender la independencia es muy importante conocer la demografía del momento. Una minoría blanca, una mayoría parda, y los excluidos, los sectores invisibles y silenciosos, indios y negros. ¿Ok? Entonces, en 1813, con el decreto de guerra-muerte atribuido a Simón Bolívar, y 1814, con la sublevación popular acaudillada por José Tomás Bove, un asturiano demonizado, pero que yo no comparto eso. Pues, es decir, Boves
actúa como actuaba cualquier caudillo de la época, es decir, de la violencia extrema, desmoralizar al enemigo a través del horror, la guerra se alimentaba de la misma guerra, a través del saqueo, a través de la extorsión, a través del secuestro, a través del robo, a través del pillaje, en los dos bandos. Entonces, hasta 1814, antes de la llegada de Morillo y su ejército expedicionario, en el año 1815, en Venezuela hay una guerra civil, una guerra endógena. Y esto no es original mío, esto Vallenilla Lanz, en un libro muy importante, Cesarismo Democrático, recoge elementos que explican todo este proceso desde esta óptica, desde esta perspectiva. Hay un libro de Juan Uslar Pietri, La Rebelión Popular de 1814, también. José Gil Fortul también lo señala, es decir, no es nada nuevo original, pero sí es importante volver a sacar esto a flote porque nos permite entender un proceso sociológico histórico mucho más complejo de cómo estamos acostumbrados a que se nos muestren en las escuelas en Venezuela y en América Latina en general. Es importante lo que se recalca, ¿no? De la presencia canaria después de la declaración de independencia. Un historiador que ha estudiado mucho este tema es Manuel Hernández González, pero él señala que no solo los canarios estaban incluidos en esta reacción en contra de la independencia, sino también muchos vecinos de los Teques, ¿no? E inclusive gente que estaba en el Cabildo de Valencia. También es muy común en la historiografía oficial venezolana pues señalar que los españoles fueron los primeros en utilizar violencia y por eso Bolívar pues publica el decreto de guerra-muerte, pero si nos ponemos a analizar los hechos, vemos la represión llevada a cabo por el Marqués del Toro en Coro en 1810, por no seguir el ejemplo que Caracas dio, por decirlo de alguna manera, o en 1811 estas insurrecciones que hemos dicho de canarios, ¿no? y de vecinos de las ciudades del centro del país. Inclusive después vienen los actos abominables, ¿no? de La Guaira y Valencia en medio de la guerra a muerte. O sea, vemos que hasta que no aparece Monteverde en 1812, prácticamente el foco de violencia proviene de una parte, ¿no es así? No, no es así porque entonces estamos cayendo en la misma trampa que estamos intentando de superar. Es decir, un proceso como el de la independencia, como cualquier proceso histórico, no puede ser visto entre héroes y antihéroes, entre buenos y malos, porque esa es la óptica pues, del vencedor. Y es así, esa es una óptica que niega en sí el pasado y niega en sí los hechos históricos. No, la guerra se desata, la violencia se desata e involucra actores con intereses opuestos, con intereses que chocan, y esa guerra que no se puede, ese conflicto, perdón, que no se puede resolver mediante los acuerdos, mediante un pacto civilizado, mediante un diálogo, mediante las instituciones que están en pie, entonces las instituciones son derribadas y viene la ley del cuchillo, viene la ley del más fuerte. Y la violencia tú la vas a encontrar en un bando como en otro bando. Por eso no podemos atribuirle de manera exclusiva el horror que se inicia en 1813 y se profundiza en 1814 a uno de los dos bandos. Bolívar es muy responsable con su decreto de guerra-muerte. Yo creo que yo tengo una interpretación que se sale un poco de lo común con respecto al decreto de guerra-muerte. El decreto de guerra-muerte Bolívar lo hace básicamente no solamente para infundir terror sobre el adversario y para dividir a los bandos, como que es más o menos la versión establecida del por qué el decreto de guerra-muerte es su justificación buena, lo cual es una parte de la verdad. Yo creo que Bolívar lo hace para hacer un llamado hacia sus propias filas, a sus propios lugartenientes. Aquí el más bravo soy yo. Y como yo soy el más bravo, todos ustedes tienen que subordinarse a mi autoridad. Bolívar ya tiene claro en 1813 y 1814 que es un líder cuestionado, un líder político-militar cuestionado y que necesita reafirmar su autoridad, porque su ambición lo lleva en esa dirección. Aquí yo estoy tratando también de comprender a Bolívar más allá del héroe épico, del héroe romántico, sino como un político y como un militar ambicioso
como lo son la mayoría de los políticos y militares en toda la historia, y que tiene un propósito: vencer en la guerra. Vencer en la guerra e imponer la visión de su clase social. Esto aquí es muy importante. De hecho, Bolívar no es un líder popular. Bolívar es un líder urbano, citadino y vinculado a su propia clase social de origen, la blanca criolla. Y eso lo va a entender, lo va a tener claro siempre. Cuando fracasa en la Primera República, cuando fracasa en la Segunda República, va a Haití y se da cuenta de una forma pragmática que necesita hacer concesiones y sumar para su causa, si quería ganar, a los sectores populares. Bueno, empiezan las concesiones. Cuando él triunfa, obteniendo ese apoyo popular, ya él se cuestiona en el discurso de Angostura, en el proyecto de constitución de Bolivia, en muchos documentos públicos importantes de la Carta de Jamaica, y él mismo se cuestiona cómo va a ser la nueva república. Y se da cuenta que los venezolanos, los latinoamericanos, los habitantes de la costa firme, en el norte de la América del Sur, no tenemos las condiciones todavía, no estamos preparados para asumir la ciudadanía. Y el mismo Bolívar tiene esa desconfianza. Y los últimos años de Simón Bolívar, si uno lee su correspondencia, se da cuenta de un hombre desencantado, desilusionado, decepcionado, porque cambió un orden más o menos estable por la anarquía total y absoluta. Y Bolívar muere yéndose al destierro, con sus principales aliados dándole la espalda. Páez en Venezuela, Santander en la Nueva Granada y Flores en Ecuador, entre tantos otros. Entonces, como puedes darte cuenta, esto no es un proceso lineal, esto no es un proceso, aquí están los buenos, aquí están los buenos están justificados por todo lo que hicieron y los malos están condenados por todo lo malo que hicieron. No, este es un proceso histórico, como todos los procesos históricos, sumamente complejo, sumamente dinámico y que hay que verlo con muchos matices. Yo creo que eso es lo que intentamos nosotros hacer, porque hay gente que me dice, ¿cómo tú vas a escribir sobre los realistas en la historia de la independencia de Venezuela? ¿Tú eres español acaso? No, yo no soy español, yo soy venezolano. Pero creo que como historiador profesional, ese proceso histórico, ese pasado, merece ser estudiado también de una manera más equilibrada. Hay actores venezolanos, partidarios de las banderas del rey, partidarios de la monarquía, que merecen ser conocidos, que merecen ser identificados, que merecen ser estudiados y comprendidos. Y aquí no hay ningún planteamiento apologético. Aquí simplemente hay una intención manifiesta de tipo profesional desde el punto de vista de la historia y la historiografía. Tratar de recuperar un pasado lo más amplio posible, lo cual no significa que cometamos errores en nuestras interpretaciones, que no seamos fieles a los hechos sucedidos, porque eso es muy difícil ser fiel de una manera total y absoluta, que hemos dejado a situaciones, procesos, hechos y personajes en el olvido. Obviamente que sí, pero nuestra intención básicamente en un primer momento es tratar de darle voz a un bando que los ganadores prácticamente silenciaron y siguen silenciando, porque la historia vista desde el poder oficial sigue negando a estos partidarios de las banderas del rey durante el proceso de la independencia en Venezuela. Hasta el día de hoy, en pleno siglo XXI, y con todo lo que hemos avanzado en el campo histórico, historiográfico y la filosofía de la historia. Sí, que prácticamente la guerra de independencia fue una guerra civil entre los mismos americanos. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice. Y bueno, comentando un poco de lo que dijo anteriormente, Bolívar muchas veces levantó declaraciones de que iba a dar la libertad a los esclavos negros para justamente buscar su apoyo al bando republicano. Y según el británico John Lynch, al final creo que nada más dio la libertad a 9 de ellos, de los esclavos, en ese decreto que hizo de libertad. Al final nunca se abolió la esclavitud, entre otras cosas, ¿no? Y muy bueno lo que señala también de que Bolívar murió arrepentido, porque él mismo lo señala en sus cartas. Dice, me arrepiento de haber hecho la guerra a los españoles, ¿no? Se perdió 3 siglos de cultura y civilización, entre otras cosas. Yo siempre les recomiendo a los seguidores del canal, pues, investigar las mismas cartas de Bolívar, ahí está todo, ¿no? O sea, sobre todo en la última etapa es fundamental para estudiar. Pero bueno,
y yendo un poco más al libro, usted en su libro destaca la singularidad de los realistas en Maracaibo, ¿no? O sea, lo llama como cabeza de contrarrevolución, junto a Coro y Guayana, hay que señalarlo también, ¿no? En un entorno de postura diferente, pues generándose un conflicto interprovincial antes de la independencia. Esto es muy interesante lo que señala. Mira, todavía al día de hoy en Venezuela, Maracaibo, la provincia de Maracaibo, lo que hoy es el estado Zulia, yo vivo en Maracaibo, no tenemos bandera, no tenemos estrella en la bandera nacional. Es decir, Caracas gana la guerra y Maracaibo, que estaba en el otro bando, junto a Coro y Guayana, pierden la guerra. Y ha habido una especie de castigo histórico, de una sanción moral con respecto a que Maracaibo, Coro y Guayana no acompañaron, no siguieron el ejemplo que Caracas dio. Pero bueno, eso es un tanto injusto porque eso es perder la perspectiva del pasado, de los procesos históricos ocurridos en el pasado. Lo cierto del caso es que la provincia de Maracaibo, lamentablemente no tenemos un mapa, pero si ubicamos en el mapa a Maracaibo, su provincia, sus linderos geográficos, en donde el lago de Maracaibo es prácticamente la principal referencia, el puerto del lago de Maracaibo, nosotros estamos más cerca de Bogotá que de Caracas. Y administrativamente por muchos años estuvimos dependiendo más de Bogotá que de Caracas. Y eso no satisfizo a las élites de Maracaibo. Cuando viene en 1777 la Capitanía General de Venezuela y a Maracaibo lo obligan a depender de Caracas, esto generó mucho rechazo y mucha molestia. Por eso, cuando viene el 19 de abril de 1810 y vienen los emisarios desde Coro a Maracaibo para dar la noticia de la Junta conservadora y defensora de los derechos de Fernando VII, erigida en Caracas el 19 de abril de 1810, en Coro y Maracaibo ponen preso a los emisarios. Es decir, nosotros no estamos de acuerdo con eso. Nosotros estamos del lado de la regencia, que es un órgano provisional, que está funcionando aún en España, en la España invadida, en Andalucía y luego en Cádiz. Entonces, Maracaibo, Coro y Guayana ven una oportunidad de zafarse administrativamente del control de Caracas. Y lamentablemente, digo yo, lamentablemente, porque la intención de Maracaibo, de Fernando Millares, su gobernador, que luego pasa a ser el capitán general de toda Venezuela, tiene como misión liderar la contrarrevolución, de retomar el control de la regencia ocupando Caracas, solo que no hay medios militares, no hay medios económicos, no hay medios políticos para cumplir con esa meta, para cumplir con ese objetivo. Se pide ayuda a La Habana, se pide ayuda a México, se pide ayuda a las islas españolas en el Caribe, se pide ayuda a México y a la Nueva Granada, y le dicen, no tenemos los medios. No tenemos los medios económicos para darles el armamento que ustedes están pidiendo, y entonces no hay la posibilidad. Además, Maracaibo está aislada por el lago. Las vías de comunicación son una limitación para poder cumplir con esa finalidad y con ese objetivo de liderar la contrarrevolución. Pero fíjate lo que tú señalabas, el Marqués del Toro desde Caracas va en una primera incursión punitiva para someter a Coro y fracasa. Maracaibo intenta apoyar a Coro enviando una pequeña columna, más anecdótica que otra cosa. Lo cierto del caso es que la primera parte de nuestra guerra de independencia fue un conflicto interprovincial. Fíjate que Mérida y Trujillo, que dependían administrativamente de Maracaibo, aprovechan la crisis de 1810 y rompen con Maracaibo y se unen a Caracas, buscando lo mismo que Maracaibo hizo, es decir, mayor autonomía, mayor autogobierno, maximizar los intereses locales. Nosotros nacimos como un proyecto federal y Bolívar siempre fue contrario al federalismo. Bolívar impone el centralismo, teniendo como base a Caracas como capital. Y esto es hasta el día de hoy. Y eso nos ha hecho mucho daño. Nominalmente en la Constitución nosotros somos un sistema político-administrativo federal, pero en la práctica no se respeta. Y esto tiene como fundamento, estamos hablando ya de más de 200 años en que ocurrió este conflicto entre estas autonomías federales, estas autonomías provinciales, con respecto a un centro que quiso capitalizar el control del poder desde ese centro, es decir, Caracas. Entonces, si hay esta primera etapa de la guerra, es un conflicto interprovincial que precede a la guerra civil.
Y después la guerra civil precede a la guerra internacional. ¿Por qué guerra internacional? Porque en 1815, si hay la presencia de 10.000, 12.000 legionarios españoles veteranos, con Morillo a la cabeza, con La Torre, con una oficialidad europea española, y después tenemos la presencia de Inglaterra a través de Trinidad, a través de la liberación en 1817 del sur, de Guayana, de Angostura. Entonces ya el conflicto entra en otra fase. Y podemos decir que las tres guerras terminan siendo una sola guerra: el conflicto interprovincial, la guerra civil y la guerra internacional, hasta llegar al desenlace en Carabobo en 1821, cuando el conflicto se cierra y en donde viene la gran frustración. ¿Por qué decimos la gran frustración? Porque luego del triunfo político-militar se aspiraba a construir un proyecto republicano de sociedad alternativo al hispánico, y eso quedó prácticamente estancado, eso quedó prácticamente pendiente hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, 200 años después. El siglo XIX, el siglo de los caudillos. En el siglo XX hubo también caudillos, aunque tuvimos 40, 50 años de democracia importante, pero que en los últimos 20 años retrocedimos al siglo XIX de los caudillos, con la preeminencia del factor militar, que nos ha causado muchísimo, pero muchísimo daño. Y ese factor militar tiene como epicentro y base la independencia. Esos 20 años de la independencia nos marcaron para bien y para mal. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dice. Creo que la guerra de independencia es un antes y después en la historia de Venezuela. En eso no hay ninguna duda. Dice usted en su libro que los caudillos de las guerras de la independencia terminaron indigestándose a sus propios protagonistas, ¿no? ¿Por qué esta aseveración? Hay un Joseph Conrad, un escritor de origen polaco, pero que estuvo radicado en Inglaterra, que yo admiro mucho. Escribió un libro que se llama Nostromo, una novela. Y la tesis de ese libro en Nostromo es que todo proceso revolucionario desatado por unos actores termina devorándose a esos actores. El hecho más fehaciente podemos remitirlo con la Revolución Francesa en 1789, en la Revolución Rusa, la bolchevique en 1917, y la independencia de Venezuela. Es decir, después que tú logras triunfar políticamente y militarmente sobre tus enemigos, se crea otra propia guerra civil entre los ganadores, entre los libertadores. Los libertadores no terminaron de cumplir con las promesas de una sociedad alternativa que iba a traer ciudadanos y que esos ciudadanos podrían vivir en un sistema político-social mucho más óptimo y superior al de antiguo régimen del cual se provenía. Y caímos en una sociedad de tipo republicano nominal, pero que en la práctica fue muy perversa, porque cambiamos un autoritarismo por otro autoritarismo. El autoritarismo monárquico lo cambiamos por el autoritarismo de los caudillos. Y yo creo que la institucionalidad monárquica era más sólida, era más regular, era más consistente que la institucionalidad que se montó a la medida de los caudillos de turno en la historia de Venezuela durante el siglo XIX y buena parte del XX e incluso el pleno siglo XXI. Entonces ahí hay un interesante análisis desde el punto de vista comparativo. Pues volvemos a lo mismo. Hay que tener mucho cuidado con los juicios históricos, porque el papel del historiador no es juzgar. El papel del historiador es tratar de comprender. Y esa comprensión siempre es una comprensión parcial, muy limitada, porque son muchas las voces del pasado y son muchos los historiadores que interpretamos de distintas maneras esas voces del pasado. Y después está nuestra circunstancia, nuestra ideología, que también genera una forma de discurso anacrónico en donde nuestro presente nos condiciona nuestras miradas hacia el pasado. Entonces, por eso son temas muy, muy peligrosos. Hay que saberlos llevar, hay que tratar de escuchar distintas voces y que sea realmente un proceso dialogante en donde tú escuchas con respeto distintos puntos de vista, incluso opuestos entre sí, pero que tienen argumentos,
que tienen justificaciones y que pueden servir más que de antagonistas, sino de complemento para una comprensión total, global, más integral de unos procesos que, como te digo, básicamente son prisioneros de la ideología, son prisioneros de los símbolos, son prisioneros de los mitos, son prisioneros de la fantasía. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, saber distinguir la realidad histórica de la fantasía histórica. Y yo creo que la fantasía histórica vende más y es mucho más fácil de digerir que asumir, por ejemplo, que Bolívar haya cuestionado su propia obra. Eso es casi un tema tabú. Que Bolívar haya tratado de imitar a Napoleón Bonaparte y que no le bastara solamente con liberar a Venezuela, sino que se fue a liberar al sur y que esa liberación del sur para los liberados no fue una liberación, sino otro tipo de conquista, ya eso nos genera también unos debates y unas discusiones sumamente controversiales. Pero bueno, están ahí, están presentes. La provincia de Pasto, en el sur de Colombia, prorrealista, hasta el final de la guerra, y Sucre tuvo que ir una Navidad de 1827, si mal no recuerdo. 23, la Navidad Negra de Pasto. 23, la Navidad de Pasto, la Navidad Negra. Bueno, y eso fue una atrocidad tras otra atrocidad. Entonces, que la Abel de América haya sido capaz de reprimir a una población desarmada para castigarla por su fidelidad al rey, no, eso es todo un escándalo. Y por eso estas cosas pocas veces se dicen, pero existieron, son reales, están ahí. Entonces, hay que tratar de contrastarlas de una manera, vuelvo y reitero, de una forma mucho más ponderada a la que estamos acostumbrados. Es eso importante lo que señala, ¿no? Sobre los caudillos, porque me hace hacernos una pregunta: ¿qué debemos hacer con el culto a Bolívar y la historia en Venezuela? Mira, el culto a Bolívar se extralimitó porque la independencia venezolana se hizo contra España. Y España está asociada a los 3 siglos coloniales o a los 3 siglos hispánicos, que para mí es el epicentro de la nacionalidad venezolana y latinoamericana en su conjunto, por el idioma, por la religión católica cristiana, por el referente político administrativo. Es decir, no somos españoles, pero no hay duda, somos un pueblo criollo, mestizo, pero no hay duda que la herencia primordial, la dominante, la que terminó por prevalecer, es de origen hispánico. Lo esclavo negro era algo denigrante. Entonces, la conexión con lo esclavo negro no se podía hacer. Estamos hablando después de la independencia, la nueva identidad nacional venezolana, que se nutre alrededor del culto bolivariano, el culto a Simón Bolívar, el padre de la patria, el libertador, y bueno, todo lo que sabemos y vamos repitiendo todo el tiempo. Lo indígena, en el caso venezolano, a diferencia de Mesoamérica, a diferencia de la cordillera andina, era poco relevante en Venezuela. Entonces, no quedaba nada con lo cual asumir la nueva identidad. Entonces, nada, hay que buscar ¿a quién buscamos? Bolívar en 1830 es un caudillo repudiado en Venezuela. Páez emite prohibición de entrada al país a Bolívar. A Páez lo intenta matar Santander, le monta un complot para asesinarle en Bogotá, en Palacio, en 1828, que se salva de milagro. Bolívar es un líder repudiado por sus mismos aliados, y el golpe de gracia se lo dan a Bolívar cuando asesinan a Sucre en Berruecos en 1830. Entonces, bueno, Bolívar en 1830, para un Páez, para un Santander, para un Flores, es un enemigo, no es un aliado. Ahora, ya muerto Bolívar, las cosas cambian. En 1842, 2 años después del fallecimiento de Simón Bolívar, a Páez le dicen, mira, que algo hay que hacer. Nosotros necesitamos... 1830. De 1830 a 1842, 12 años después.
Dice Páez, aquí hay algo que hacer. Entonces le dice a Agustín Codazzi, mira, necesitamos una geografía. Ah, bueno, voy a hacer la geografía. A Baral, necesitamos una historia. También, Baral, haga la historia. Solo que no le gustó tanto porque pone a Bolívar por encima de Páez. Lo cierto del caso es que el mismo Páez hasta un mismo realista, ex realista, Feliciano Montenegro, también le encargaron una historia. Es que al final Páez se va a reunir, se va a rodear con muchos partidarios del realismo, del partido realista en la nueva Venezuela. Sí, por eso te digo, no podemos ver la historia de una forma lineal, blanco y negros. No, hay muchos matices. El aliado se convierte en enemigo, después el enemigo se convierte en traidor, del traidor pasamos a héroe. A mí me gusta mucho un cuento de Jorge Luis Borges que se llama Tema del traidor y del héroe, que es un cuento, una invención literaria, pero que tú puedes aplicar universalmente para estudiar los procesos históricos donde se presentan estas antípodas entre el héroe y sus contrarios y cómo se intercambian, ¿no? Entonces, en 1842, Páez le comanda a Rafael Urdaneta traer a Bolívar de regreso de Colombia a Caracas. Y ahí nace el culto, ahí empieza a construirse, adquiere forma el culto, el mito creador de la nueva nacionalidad Venezuela. Sí, tanto es así, casi que hace una procesión casi religiosa desde que llega el cuerpo a La Guaira hasta Caracas. Se imitan, envían a los organizadores del evento, de la actividad, a París para imitar, para copiar la traída de los restos de Napoleón Bonaparte. Es decir, hay un paralelismo entre la traída de Napoleón Bonaparte a París, a los inválidos, y la traída de Simón Bolívar desde San Pedro, desde donde murió en Colombia, San Pedro Alejandrino, hasta Caracas. Entonces, bueno, ahí empieza el culto bolivariano, el mito bolivariano. Tanto peso tiene que todos los caudillos en Venezuela, todos los presidentes, todos los políticos que han asaltado el poder, tanto por las buenas como por las malas, se han investido del prestigio de ese culto bolivariano. Es el culto laico del Estado venezolano. No hay, el aeropuerto se llama Simón Bolívar, todas las plazas se llaman Simón Bolívar, las calles y avenidas Simón Bolívar. Es decir, el nombre del país, Venezuela se le cambió, República Bolivariana de Venezuela. Entonces, este exceso de bolivarianismo, esta intoxicación histórica, es bueno pararla, es bueno detenerla, reconocer la importancia de Bolívar como figura histórica, pero hasta ahí, porque si no, ¿qué pasa? El mito nos paraliza. Entonces el venezolano está convencido que su único momento histórico de gloria importante fue durante la independencia, que fue una época terrible, pavorosa, donde de 1 millón de habitantes perecieron 200.000, el 20% de la población. Estas cifras pocas veces se dicen. Y el resultado desastroso de la guerra de independencia en Venezuela nos paralizó durante más de 100 años, hasta el arribo de la explotación petrolera en las primeras décadas del siglo XX. No se pagó la deuda externa hasta 1930, justamente en el centenario de la muerte de Bolívar, que la pagó Juan Vicente Gómez. Bueno, yo estoy convencido que este culto excesivo alrededor de Bolívar, tenemos los historiadores la responsabilidad de colocarlo en unas dimensiones más equilibradas. Es decir, Bolívar es importante y hay que comprender al hombre de acuerdo a sus circunstancias, los aportes, sus logros, pero también sus contradicciones. Es decir, Bolívar es el padre del centralismo en Venezuela, y ese centralismo, yo que vivo en la provincia, no lo considero algo positivo. Bolívar es padre de una guerra a muerte. Yo la guerra no la considero como un valor positivo para una sociedad moderna. En una sociedad moderna lo positivo es vivir y reivindicar la paz, vivir y reivindicar el desarrollo social, vivir y reivindicar la educación, la cultura, la ciencia, la
Entonces, hay que tener mucho cuidado. Bolívar representa unas rémoras negativas que es necesario señalarlas e inspirarnos en aquellos aportes positivos de Bolívar, su tenacidad, su compromiso republicano, que lamentablemente no pudo lograrlo, su proyecto de la Gran Colombia, que era un proyecto geopolítico, pragmático, de defensa, de resguardarlo, la independencia recién conquistada, ante la posibilidad de otras potencias rivales, como los Estados Unidos, la misma Inglaterra, Francia, enemigos grandes como Brasil, es decir, resguardar lo que se había conquistado. Pero ¿qué pasó? Bueno, nos vino una balcanización que lo que hizo fue debilitarnos como nación, como países, y se la pusimos muy fácil a imperios en ese momento ya consolidados que pretendió y aspiró relevar España, que fue Inglaterra, y después la potencia emergente en la América del Norte, que fueron los Estados Unidos, que asumieron el control geopolítico de toda América Latina desde ese momento hasta el día de hoy. Entonces, muchas cosas que se intentaron hacer se quedaron a medio hacer. Y en ese sentido, el mito no nos ha permitido ver con clarividencia, ver la realidad tal como fue y tal como es. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dice. Hay que estudiar a la figura de Bolívar más como un hombre, que es lo que fue, con sus pros y sus contras, porque a veces mitificar una figura pues no nos trae nada positivo, porque no podemos analizar esos errores que ocurrieron en el pasado para no volver a repetirlos en el futuro. Y yo creo que eso es un fallo que deberíamos de aprender nosotros los venezolanos, y ver más a Bolívar como lo que fue, como un hombre con pros y con contras. Ha señalado usted en otras oportunidades que viene la segunda parte de Banderas del Rey. ¿Qué elementos nuevos podremos conseguir en ella, don Ángel? No, yo creo que ya Banderas del Rey cumplió su ciclo creativo. Banderas del Rey nace en el 2006, es la primera parte de la tesis doctoral. Después, 10 años después, por los problemas propios del país, es muy difícil, muy complicado publicar y ejercer la misma profesión universitaria y que se ha agudizado al día de hoy. En el 2016 yo saco, con el apoyo de la Universidad Católica Cecilio Acosta, Estrategia de la Derrota, que es la segunda parte de Banderas del Rey. Y con el apoyo del doctor Jordi Canal, de la Escuela de Altos Estudios de las Ciencias Sociales en París, la École, la famosa donde nació la Escuela Histórica de los Anales. Yo tuve la oportunidad 2 veces, en el 2013 y en el 2018, de ser invitado para impartir unos cursos sobre estos temas que estamos compartiendo, que tienen que ver con el pasado histórico venezolano y sobre todo el tema de la independencia. Jordi Canal, un historiador muy importante y de mucho prestigio en Europa, de origen catalán, español, pero que trabaja en París, en la Escuela de Altos Estudios Históricos y Ciencias Sociales, me propone fusionar ambos textos y sacar la edición que creo que es la que tú tienes, la del año 2019, que es esta que está aquí. Sí, una que es azulita, esa, sí. Esta misma. Bueno, esta es del año 2019 y fue publicada por la Universidad de Zaragoza, a la cual yo me siento muy agradecido. En una editorial, la editorial Prensas de la Universidad de Zaragoza, que tiene mucho prestigio en España. Y bueno, yo el libro, me dieron la oportunidad, tanto Jordi Canal como la Universidad de Zaragoza, de compartir el contenido de ambos libros, Banderas del Rey y Estrategia de la Derrota, en el escenario europeo, en el escenario hispánico, en el escenario ibérico. Y bueno, yo creo que hay un aporte importante, con todas las limitaciones del caso, que ayuda a este debate, que es muy importante. Entiendo que en España los americanistas, las escuelas de americanistas son muy dinámicas, son muy potentes, son muy poderosas, además tienen conexiones con México, tienen conexiones con Colombia, tenían conexiones muy abiertas y directas con Venezuela, y tienen aportes en la misma dirección, en la misma orientación. Es decir, que los diálogos epistemológicos, los diálogos teóricos, los diálogos metodológicos, los diálogos filosóficos en torno a este tema de la independencia
son muy potentes, están muy vigentes y yo creo que son necesarios, son pertinentes y hay que seguirlos profundizando. Porque así como hay una mitología para entender la independencia, que es una mitología cautiva, también hay mitologías en España con respecto al pasado común. Y es un pasado, para entender y comprender la historia de Venezuela, hay que entender y comprender la historia de España y viceversa. Y si escapamos de los escenarios de los especialistas, la mayoría de los ciudadanos, tanto en Venezuela como en España, ignoran las conexiones, los puentes que existen entre ambas historias, que son interdependientes. Y esto es muy importante. Yo creo que esto es lo más importante desde el punto de vista teórico y metodológico que habría que rescatar y que había que reivindicar, porque este es un tema que une ambas historias. El fenómeno caudillista no es exclusivo de América Latina. En España está presente. El fenómeno de la guerra civil es un fenómeno común, compartido. Es decir, la herencia hispánica está muy arraigada en la historia latinoamericana. Y como te decía en las primeras intervenciones, para mí representa, y para muchos otros como Viso, el epicentro de la identidad latinoamericana y el epicentro de la identidad venezolana. Sí, estoy totalmente de acuerdo con usted. Yo creo que para poder ser un historiador en Venezuela y en general en el mundo hispano, hay que estudiar la historia general de la América hispana, de España, inclusive hasta de las mismas Islas Filipinas, porque si no, no comprendemos bien estos procesos que sucedieron durante siglos. Y bueno, dos últimas preguntas para usted, don Ángel, analizando también un poco el mundo académico de la historia en Venezuela. ¿Por qué la Academia Nacional de la Historia permitió la normalización del histórico término colonia en una exprovincia española como Venezuela? Es un debate ideológico. Eso es una discusión ideológica, política ideológica, más que científica, más que propiamente histórico-historiográfica. Es decir, hay historiadores que llaman, yo indistintamente a veces me refiero a ese pasado como un pasado colonial, porque hubo elementos característicos propiamente de una relación colonial entre una metrópoli y su colonia, pero también tomando un poco las ideas de Guillermo Morón, reivindico la institucionalidad de que América y España formaban parte de una monarquía común, con sus territorios, con sus instituciones. Entonces eso nos adentra pues, en otra conceptualización distinta a la de colonia. Recuerda que la historia es un debate entre ideología y ciencia, y las fronteras entre ambas son muy difíciles de identificar, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo cada vez me convenzo más de que sí hubo una relación institucional importante que se reafirmó sobre todo cuando hizo crisis la metrópolis luego en 1808, pero si tú analizas los 2 siglos de los Austrias y después el reformismo Borbón en el siglo XVIII, hay un intento de explotar económicamente los territorios americanos para financiar el imperialismo hispánico en Europa y en el mundo. Eso son realidades también. Es decir, Felipe II, Carlos V, Felipe II y sobre todo Felipe II, su poderío, su influencia, la defensa de la cristiandad contra los moros, contra los turcos, contra el Islam, ¿cómo se financia? Se financia a través de la explotación de las riquezas americanas. Y eso es evidente. Entonces, son temas, vuelvo y te reitero, que depende de la formación político-ideológica de cada historiador para enfocarla de una manera o de otra manera. Lo que sí vas a encontrar en mí como respuesta a esta inquietud que tú me estás manifestando es que yo puedo ser capaz de escuchar con respeto, eso sí, y con argumentos, una versión, otra versión, una calificación, otra calificación. Porque creo yo que nadie tiene el imperio de la verdad en estas cosas, ¿no? Y menos en los asuntos humanos, en los asuntos históricos. Sí, bueno, es interesante lo que señala, ¿no? Porque claro, depende del análisis
de cada quien, ¿no? Porque, por ejemplo, hoy en día podemos decir que los recursos del petróleo que se sacan del lago de Maracaibo, que van para Caracas, pues también se pudiera tomar como algo de aprovechamiento, ¿no? Del Zulia. Pero bueno, ahí está la legislación hispánica y más que todo, pues se habla siempre de reinos, ¿no? Y de este tipo de aparato administrativo. Y bueno, la última pregunta que le quería hacer, don Ángel, es, sabes que hay muchos historiadores y divulgadores históricos en Venezuela que hablan que la Academia Nacional de Historia está politizada. ¿Usted comparte esa opinión? Hay dos academias en Venezuela. La Academia Nacional de la Historia, con sede en el Palacio de las Academias en Caracas, que es una institución de lo más seria, en donde están representados por los más importantes historiadores serios, profesionales, rigurosos de Venezuela. Y está la otra Academia de la Historia, que es pro gobierno, que es pro gubernamental y que es menos, desde mi punto de vista, cuidado, es menos rigurosa en su trabajo, porque mientras que la primera procura una elaboración histórico-historiográfica sujeta al rigor profesional, la otra persigue justificaciones de tipo político-ideológico que logren conectar el pasado con el presente. Es decir, el pasado solo me interesa para justificar una posición en el presente. Ya esa posición para mí dinamita toda buena intención con respecto a recuperar el pasado y comprender el pasado. Yo en esto estoy muy claro, es decir, la historia termina siendo presente porque se elabora desde el presente, pero tú tienes que ser lo suficientemente honesto para reconocer esto y entender que es el pasado lo que te interesa a ti comprender, no con ningún fin político partidista para justificar a una hegemonía en el presente, que es lo que está haciendo esta segunda academia que se fundó, que se formó y que no goza del apoyo de la mayoría de los historiadores de carrera, de los historiadores universitarios, de los historiadores más sólidos, más solventes y de mayor prestigio que tuvo Venezuela recientemente y que tiene Venezuela hoy en día. Sí, bueno, muchísimas gracias por aceptar la invitación de hoy, don Ángel. En donde los seguidores de nuestra página pueden conseguir su libro Bandera del Rey. Mira, en Amazon está a la venta. En la mayoría de las librerías, entiendo que en la mayoría de las librerías españolas está en venta. A mí me encantaría que pudieran compartir el libro y que pudieran tener el conocimiento de un historiador venezolano, de un historiador de provincia en Venezuela, que intenta recuperar un pasado común y compartido, y lo hace desde el más profundo y grande respeto. Es decir, aquí nosotros no juzgamos, aquí nosotros no tomamos partido ni por un bando ni por otro, ni por los hechos ni por la situación. Aquí nuestra única simpatía es que las nuevas generaciones de españoles, las nuevas generaciones de venezolanos entiendan que ambas historias forman parte de una misma historia y que esto merece ser reconocido y asumido de una vez por todas. Que los filtros ideológicos, que los filtros mitológicos son máscaras, son impedimentos que hay que tratar, son obstáculos que hay que tratar de superar para lograr esta visión integral de un pasado común entre españoles y venezolanos, entre españoles e hispanoamericanos. Gracias, don Ángel. Bueno, yo antes de despedirme, personalmente creo que es uno de los historiadores más rigurosos de Venezuela y uno de los que yo siempre recomiendo, ¿no? Cuando me dicen, recomiéndame un historiador de Venezuela, siempre lo nombro usted junto a otros historiadores como pueden ser César Pérez Guevara, ¿no? Son muy pocos, yo creo que los que toman con rigor el análisis historiográfico de Venezuela y sobre todo en la época provincial que lamentablemente son
es la mayor parte de la historia de Venezuela, fueron 300 años y a veces como que la independencia que solo fueron 30, pues toma mucha importancia dentro de la historiografía en Venezuela y yo creo que nos hace falta mucho, ¿no? Para analizar esta etapa provincial que tan llena de leyenda negra está, ¿no? Así que bueno, las cámaras de Venezuela provincial son todas suyas para despedirse de nuestra audiencia, don Ángel. Bueno, para mí, un privilegio haberte conocido, Emilio. A tu programa Venezuela Provincial le deseo lo mejor. Estamos a la orden para futuros intercambios y te reitero pues mi agradecimiento por tu generosidad en invitarnos a compartir contigo estas importantes inquietudes sobre nuestro pasado común. Muchas Seguro. gracias. Gracias a ustedes. Sería grandísimo hablar sobre la historia de los guajiros, ¿no? Que tanta leyenda negra dicen que apoyaron a un bando o al otro y sé que como Zuliano manejará bien ese tema. Seguro que próximamente hablaremos en el futuro de este tema muy importante. Así que bueno, le mando un fuerte abrazo hasta el Zulia y bueno, les recuerdo a nuestros seguidores que pueden seguirnos en YouTube, en Facebook e Instagram como Venezuela Provincial y aquellos que quieran ser patrocinadores o mecenas de Venezuela Provincial pueden hacerlo a través de nuestra página de Patreon. Y bueno, un saludo a nuestros Patreon y mecenas que son Gabriela Hatewood, Juan Cristóbal García, José Alberto Gil Ibáñez y Borja Arja. Así que bueno, hasta una próxima oportunidad, don Ángel. Gracias, hasta luego. Hasta luego, adiós.